Les vuelvo a repetir de que la idea de este curso, estamos avanzando en una modalidad recursiva, ¿ya? En todos los cursos que ustedes tuvieron, ya sea fuera de álgebra, cálculo, lo que fuera, ustedes iban avanzando, iban incorporando nuevos conceptos. Aquí prácticamente no hemos incorporado ningún concepto nuevo de los que ustedes tienen, sino que avanzamos y vamos profundizando el tema. Entonces, de alguna manera, hay que entender que este proceso recursivo nos hace avanzar y volver a revisar lo que hemos hecho y volver a avanzar. Y así se hace la ingeniería, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, cuando uno está trabajando en un documento de ingeniería, genera una versión en estado A, donde está la tabla de contenido del documento, después pasamos una versión B, donde ya empezamos a completar el documento, y una versión C, donde finalizamos el documento. En ese momento ese documento se le envía al cliente, y el cliente, si lo acepta, lo pasa a versión 0. Si el cliente no lo acepta y lo devuelve y le dice, oye, hay que corregir todas estas cosas, nosotros no podemos emitir la factura para cobrarle al cliente. Entonces, es súper, súper importante que entendamos de que así se trabaja en ingeniería. Entonces, probablemente nos pueden hacer observaciones, y esas observaciones nosotros las tenemos que acoger. Ese es el lenguaje que se usa en la profesión que estamos estudiando, digamos, ¿ya? Uno hace algo y se lo observan y uno lo corrige. No se le pone nota, ni se toman promedios, ni nada. Los documentos tienen que satisfacer, ¿cierto?, lo que se pidió que se hiciera, y es una cosa clave. Y por eso que hoy día vamos a introducir un concepto nuevo con sus jefes de proyecto, que son lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, un documento que finaliza reunión y donde se establecen acuerdos, ¿ya? Y eso se los vamos a comunicar a su jefe de a su jefe de proyecto, digamos, en un rato más. Entonces, voy a compartir la pantalla para mostrar el desafío. Y acá en el desafío decía que había que diseñar una caldera. La foto que ustedes tienen a la derecha, eso es una caldera. Lo que ustedes pueden ver, que yo señalo con el cursor acá, es donde está el quemador. Este ventilador que está aquí es el ventilador que introduce el aire, y lo más probable es que esta línea que viene por acá es la línea que está poniendo el combustible, ¿ya? Y acá está el cuerpo de la caldera, ¿sí? Por aquí van a ir los gases y van a salir en una chimenea, y esto va a estar lleno con tubo, y ahí vamos a generar vapor. Entonces, acá nosotros tenemos el perfil de vapor que necesitamos. Entonces aquí aparecen algunos conceptos básicos. El primer concepto, que lo vamos a discutir hoy día en la clase, que se llama disponibilidad. Si el proceso demanda vapor, es una responsabilidad, ¿cierto?, del área de suministro proveer ese vapor. Entonces, pero si ese vapor se requiere tal como está acá, nosotros no podemos poner una caldera de 60 toneladas por hora, porque va a haber veces que la caldera va a funcionar a 30 toneladas por hora. Y si una caldera de 60 toneladas por hora funciona a 30, o sea, el 50% de su capacidad, la eficiencia es muy, muy mala, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener claridad a ese respecto. Y ahora la pregunta es que me pueden decir, bueno, ¿y por qué la eficiencia es muy, muy mala? Bueno, porque el coeficiente de transferencia de calor, ¿cierto?, entre el agua que está ebulliendo y los gases que están calentando, los gases que van pasando, ¿cierto?, por interior tubo, fuera de los tubos, tienen un coeficiente de transferencia de calor muy, muy malo. Y si ese coeficiente de transferencia de calor, ¿cierto?, obedece a dos fenómenos, radiación y convección, y la convección está dominada por la velocidad, bueno, lógicamente cuando la caldera está operando a bajo caudal, la velocidad es más baja, o sea, peor todavía la situación. Entonces, lo que uno hace en esta situación es tomar, ¿cierto?, tomar acá una solución que apunta a decir, bueno, pongamos una caldera de 20 y pongamos una caldera de 20 para este sector y una caldera de 30 que nos da la línea base, el desde 30, y cuando requerimos ponemos una caldera de 20. Eso se ilustra acá, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver las dos líneas rojas que señalan que tenemos una caldera de 30, y cuando requerimos, ¿cierto?, a partir de las 4 de la mañana levantar a 50, ponemos la caldera de 20 y después la vamos a echar. Eso no significa que la caldera se apaga, sino que la caldera se deja, digamos, en pausa, y nuevamente se enciende cuando se requiere. Ahora, respecto a la ducha, lo toma acá,
La ducha decía que uno... Profesor, ¿Sí? lo que está compartiendo sigue siendo la diapositiva del desafío o que solamente vemos la caldera. Ah, entonces me devuelvo. Vuelvo a compartir. Acá. Ahora. Aquí. ¿Ven el diagrama, no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces en ese diagrama tengo las dos líneas rojas, una con 30, que sería la caldera de la base, y una caldera de 20, que sería la caldera que va a suministrar, ¿cierto?, el diferencial. Entonces ahora nos vamos a ir a la ducha, y en la ducha decía, ¿cuánto podía costar esta ducha? Entonces aquí aparece, estos están los conceptos, digamos, de que uno dice, tiene que aprender a estimar, ¿cierto? Y aquí tenemos esta estimación, donde decimos, bueno, los parámetros, ¿cuánto nos demoramos en una ducha? Entonces una ducha muy larga, 20 minutos duchándose, es una cuestión gigantesca. Entonces algunos supuestos, el caudal, ¿cierto? 30 litros por minuto. Cuando ustedes, por ejemplo, van a echar cerveza o van a echar vino desde una botella y cae un chorro delgadito, eso es típicamente 1 litro por minuto. Bueno, estos son 30 litros por minuto. Uno se ducha como a 30 grados, ¿cierto? La temperatura de entrada del agua al califón es 10 grados. El flujo, ¿cierto? Y si son 30 litros por minuto, son lo mismo que 30, ¿cierto? Kilos por minuto. Y eso nosotros lo tenemos, el C sub P vale 1, hacemos el cálculo y finalmente la energía nos va a dar, ¿cierto? 200 kilocalorías. La eficiencia del calefón, ¿sí? La eficiencia del calefón un 50%, o sea, decimos la energía que se está quemando en el calefón, solo el 50% la vamos a aprovechar, así que la energía requerida son 400 kilocalorías. Si lo expresamos en millones de BTU, ahí está el valor en millones de BTU. Y el precio del gas natural, ¿cierto? Dólares por millón de BTU. Y aquí tenemos los gráficos. Entonces, una de las cosas importantes es mostrar el gráfico de lo que ha pasado en el tiempo. El año 2005, el gas natural llegó a costar $20 por millón de BTU. Hoy día el precio del gas natural está a $2 por millón de BTU. O sea, los países que exportaban gas natural, ¿cierto?, y tenían ingresos a 20, imagínense lo que está pasando hoy día que vale 2. ¿Ya? Y de esa manera, ¿cierto?, tenemos el costo en dólares, perdón, el costo en dólares está arriba, aquí me equivoqué estos son en dólares, y esto en pesos. ¿Sí? Entonces, esta estimación presupone que uno rápidamente tiene algunos conceptos como que son la eficiencia que tiene el calefón y cómo poder evaluar la energía. Bien, eso era, y ahora vamos a partir, digamos, con el tema que teníamos preparado, que habla de diseño de proceso. Y déjenme buscar dónde está. No, esta es la clase grabada, ¿no? Aquí está. Entonces, compartimos la pantalla. Y la idea de lo que vamos a ver es una mirada que ustedes siempre deben tener, digamos, cuando desarrollan un proceso. Entonces, busqué una persona que está de espalda mirando un proceso. Esta es una faena minera. Y la persona que está mirando, ¿cierto? Y la idea es que esta persona se está preguntando cuál es el riesgo en el diseño del proceso. Entonces tenemos riesgo de tipo tecnológico, tenemos riesgo de operación, tenemos riesgos ambientales, tenemos riesgo de suministro de materias primas, riesgos de mercado, riesgo de sustentabilidad, riesgo de disponibilidad. Entonces, de alguna manera, la idea que hay detrás de esto es que ustedes miren su proceso desde el punto de vista del riesgo que existe. Entonces, por eso vamos a partir con los gases de cola, ¿ya? Tenemos
proyecto de los gases de cola, ¿quién está a cargo de ese proyecto? ¿Quién es el jefe? Acá, Sebastián, estamos todos escuchando, bro. Ya, Sebastián, dime, ¿cuál es el riesgo que tú crees que tiene? Eh, riesgo. En el reactor, como se produce una reacción exotérmica, puede existir algún problema. Ya, pero no, nosotros les vamos a enseñar dentro de este curso, nosotros enseñamos a evaluar riesgos, ¿ya? Y les vamos a enseñar una metodología para evaluar los riesgos, pero dale una mirada más global, o sea, Una mirada más global. eso sí, sí. Ya, bueno, con las materias primas que voy a trabajar, algunas pueden ser... Pero vamos más específico. ¿Qué problema crees tú que hay en las materias primas? Materias primas, el almacenamiento y transporte de ácido, oxigenada y demás. Ya. ¿Tú podrías decirme el nombre de alguno otro de tus compañeros de proyecto? Sí, Matías Contreras. Ya, Matías, ¿tú podrías colaborar con el tema del riesgo? Sí, bueno, un riesgo muy importante es que los gases que vamos a usar son tóxicos y son un riesgo para los trabajadores que operan en el sector, producto que le puede causar daño a esa persona. Claro, eso estamos en el ámbito, ¿cierto?, de condiciones de operación, del proceso. ¿Alguien más? Puede haber un problema de operación en caso de que llegue el Ministerio del Medio Ambiente y no cumplamos con la norma Sí, de emisión de pero, CO2. claro, pero ese es un riesgo que puede ocurrir durante la operación, ¿sí? Un riesgo del mercado quizás puede ser fluctuaciones en el precio del ¿De cobre qué? que no permitan trabajar la planta de la planta que viene antes de nosotros. No, porque para producir cobre, para producir ánomos, para después producir cátodos, yo necesito la fundición. Y si necesito la fundición, de planta, así que no hay... Tiene que estar la otra, sí. Ya, entonces, hacia todas estas cosas, por favor, recuerden a las que ustedes están hablando, porque al final les vamos a pedir que ustedes vean un video que se llama Follow the Frog, ¿ya? Y les vamos a pedir que hagan comentarios sobre eso, ¿ya? Entonces, este es el riesgo que ustedes tienen. No sé si lo ven o no. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, este proyecto tiene como unos principales riesgos los gases de cola, la materia prima. Ahí ustedes pueden ver enmarcado en el rectángulo rojo cómo cambia la concentración de la materia prima. Entonces ustedes estaban, ¿cierto? Le habían enseñado a diseñar reactores e intercambiadores de calor. Le decían el flujo son 300.000, ¿cierto? Normal metros cúbicos o cualquier cosa. Pero era un flujo, era un valor. Pero aquí, ¿con qué valor van a diseñar de concentración? Porque la planta tiene que funcionar cuando tiene 4.000 partes. O también tiene que funcionar cuando tiene 1.000 partes. O también tiene que funcionar cuando esté por aquí en el medio, ¿cierto? En las 2.300 partes por millón. Claro, hay que meter un poco más de estadística quizás, ¿o no? Sí, pero aparte de la estadística, este es un riesgo. Entonces, ahí, ¿cierto? Como jefe de proyecto, Sebastián tiene que focalizar esta situación y decir, oye, aquí le voy a dar esta tarea, ¿cierto? A una persona para que de alguna manera me dé un criterio para ver cómo yo lo diseño. Sí, porque cuando ustedes hablan del tiempo de residencia, ¿cierto? Tiempo de residencia igual volumen partido por caudal. Claro, pero en el balance, ¿cierto? Del reactor uno dice el caudal que entra por la concentración que entra, y si la concentración se mueve entre 4.000 partes y 1.000 partes, oye, cambia todo. Entonces el tema, ahí tenemos, ¿cierto? Y si lo miramos ahora, está la variabilidad de la alimentación, ¿cierto? Que son cosas críticas, la variabilidad de la alimentación que habla, ¿cierto?, respecto del criterio que estábamos mirando nosotros con el suministro de materias primas. Eso es clave. Y lo otro es la disponibilidad. Porque tal como dicen ustedes, ¿qué pasa si viene la autoridad fiscalizando y esta planta está abajo, no funciona? Entonces tenemos que preocuparnos de la disponibilidad. Entonces, la variabilidad de la alimentación es algo muy clave, y la disponibilidad. Entonces, Sebastián,
dime tu nombre, digamos, para hacerle la pregunta. Sebastián. Sebastián. Ahora sí, profe. Ya, Ahora sí. dime un nombre de tu equipo. Dime un nombre. Ya. Pablo Santibáñez. Ya, Pablo. Pablo, tú viste que yo les mostré el reactor, cómo lo vamos a hacer. Si yo te pregunto el punto de vista de la disponibilidad, dime un criterio de diseño que tú vas a usar para garantizar disponibilidad. Podrías trabajar a las condiciones como umbral que tiene el rango de variabilidad y verificar que esas condiciones también se ajusten dentro de la norma. Entonces, ojalá anotes, digamos, el comentario que tienes para cuando veas el follow the frog, ¿ya? Súper importante. Ya. La pregunta que yo te hacía era que me dieras un criterio de diseño, y un criterio de diseño, sí, de ingeniería, de verdad, es, oye, la bomba que suministra el agua oxigenada, como es crítica, pongamos dos bombas, una bomba y una, ¿cierto? Bomba que podemos usar si falla la otra, ¿sí? Una titular y una spare. Ese es un criterio. Sí. Disponibilidad, criterio de diseño para mejorar la disponibilidad, bombas, ¿cierto? Dobles cuando el proceso sea crítico. Eso es lo que yo esperaba como respuesta. Pero como estamos aprendiendo, no se preocupe, estamos aprendiendo. Ya. Vamos a avanzar, ¿cierto? A la gente de los vegetales. ¿Quién es el jefe de los vegetales? Yo, profe. Nicole. Doña Nicole, mire lo que le tengo. Esto es lo que yo espero de usted. No es esa tabla Excel donde todo es constante, etcétera, etcétera. Su proceso, ¿cierto? Su proceso es batch. Este gráfico que te estoy mostrando viene tomado del Super Pro Designer, del cual tú tienes una copia, y si no la tienes, la puedes pedir, digamos. Apenas volvamos a la presencialidad, yo me voy a encargar que tengas una copia. Y esto lo hace en forma automática este software, pero ahora lo tenemos que hacer a mano, ¿no? ¿Qué dice aquí, por ejemplo? Dice, ¿cierto? Vamos a partir con la fermentación. Tú no tienes fermentación, pero este es un ejemplo. Va a demorar 3 horas. Partimos a las 0 y terminamos a las 3. A las 3 empezamos a cargar hasta las 4. Después esterilizamos entre las 4 y las 7. Después hacemos la fermentación entre las 7, ¿cierto? Y la hora 39. Entonces esto va generando una carta Gantt. De este tema es el tema que vamos a hablar con la gente de Valparaíso hoy día y con ustedes si se quieren unir a la clase a las 5. ¿Les parece? Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Entonces, si ahora yo le hago la misma pregunta que le hice a Sebastián, ¿cuáles crees tú que son las cosas críticas en tu proceso? Yo encuentro que un punto crítico sería que, por ejemplo, no hubiera una fuga en el líquido de refrigeración, en el Claro, almacenamiento. pero eso de operación, Nicole, eso de operación. De eso vamos a hablar y ustedes pueden ver en los informes que tienen cómo se hace, eso no. No, así globalmente, ¿cuál es una cosa crítica? Podría ser el estado en que venga el arándano, por ejemplo, que si está, no sé, por medio podrido, o si viene muy maduro, o algo así. Claro, pero eso te va a generar un mayor rechazo o menor rechazo, digamos, pero como cosa crítica. Y eso, ¿cierto? Es una cosa que dice en relación con el suministro, ¿cierto? Y que tienen que manejar a los proveedores, pero en el diseño propiamente tal de la planta. Ya. No te preocupes, lo vamos a ver. Entonces, aquí hay un tema, ¿cierto? Que el concepto de la operación del diseño, tú vas a estar operando, ¿cierto? En forma discontinua, ¿ya? Claro. Vas a tener un sistema de enfriamiento que va a tener que cumplir distintas tareas en distintos tiempos. Entonces, el diseño del sistema de enfriamiento es clave. Y vas a tener riles, y vas a tener rises, que es lo que acaba de decir, el rechazo, ¿cierto?, de los arándanos. ¿Qué vamos a hacer con el rechazo? Algo tendremos que hacer, digamos, ¿sí? Sí. Si tú
Si tú compras 1 kilo y de rechazo tienes 30%, bueno, perdiste ese 30%, pero fuera de tener un costo, algo tienes que hacer con eso. Entonces, es un tema importante. Yo le puse really ahí porque vas a lavar y qué sé yo, pero va a tener risa. ¿Sí? Sí. Así que este es un tema que tenemos que avanzar. Ya. Ahora nos vamos con el hidrógeno. ¿Sí? ¿Quién es el encargado del hidrógeno? Yo, profe. Constanza. ¿Ya? Hidrógeno. Ahí tenemos el hidrógeno. Ujú. Ese hidrógeno que tenemos ahí es el diagrama de flujo, ¿cierto?, del hidrógeno. Y si te has, ¿cierto?, yo inmediatamente iluminé aquí los problemas, ¿ya? Y aparecen, ¿cierto?, como problemática el suministro de agua, Sí. ¿ya? El suministro eléctrico, la purificación del hidrógeno y cómo va a expresar ese producto final. Entonces yo te quisiera hacer la pregunta, ¿cuál es el producto final que tú vas a vender? Energía. No, O sea, hidrógeno para generar energía. no, vamos en la planta, ¿cierto? Yo soy el alcalde ahí de Maipú. Ah, entonces la alcaldesa de Maipú, y voy así bien vestida, ¿cierto? A la última moda, y te hago la pregunta. Dime, Constanza, ¿cuál es tu producto final? ¿Qué le dirías tú a la alcaldesa? ¿Y me podría llevar algo a la municipalidad? O sea, en ¿Cuál este es tu caso producto? sería el hidrógeno. ¿Pero cómo? Pues el hidrógeno, todos los dos somos químicos y sabemos química, pero yo le estoy hablando a la alcaldesa de Maipú. Ah, la energía del futuro. Sí, pero ¿qué cosa? Pues si ella la quiere tocar, sacarse una selfie ahí al lado. Entonces, ese es un tema, te fijas que no lo tienes tan claro cuál es el producto final. Entonces, el concepto del producto final es clave, ¿ya? Entonces, si tú me dices, bueno, este hidrógeno, ¿cierto? Yo lo voy a meter adentro de un tubo. ¿Por qué? Ujú. Porque lo voy a vender para ponerlo en autos, digamos. En esta universidad, allá en San Joaquín, ¿cierto? Don Patricio Valdivia, en unos 3 meses más, va a andar en una camioneta que se mueve con hidrógeno. ¿Ya? Entonces, tú puedes decir, este tubo tiene hidrógeno, y con este hidrógeno lo metemos en la celda de combustible y hacemos funcionar una camioneta eléctrica, pero con hidrógeno, no con baterías de litio. O, ¿cierto? Si yo el hidrógeno se lo voy a vender para que suministrar energía, por ejemplo, a la concentradora de Escondida, entonces voy a decir, bueno, mi producto, ¿cierto?, es este flujo de hidrógeno a esta presión, con esta pureza, para suministrar la energía eléctrica, ¿cierto?, a este sector de la planta. Entonces eso hay que ser muy, muy específico, ¿ya? Ya. Y esto es clave, digamos, en este tema. Y la próxima que les quiero mostrar... Profe, Dime. antes de continuar, como usted mostraba en la primera PPT y aún me queda en duda, ¿qué riesgo de mercado vamos a ver? En este curso acá en Santiago no lo tenemos, pero en Valparaíso, Ya. la tonelada de litio, ¿cierto? Hace un año atrás era del orden de los $12.000 por tonelada. Hoy día se está vendiendo a $4.800 la tonelada. Eso se llama riesgo de mercado. Ya. ¿Sí? Ujú. El caso, tengo un exalumno, digamos, Felipe Barrera, que lo acaban de contratar hace 15 días atrás en una consultora ambiental, y me decía que retiraron del servicio, ¿cierto?, de evaluación de impacto ambiental, todos los proyectos de nueva energía, todos los proyectos de energía renovable, etcétera, los retiraron. ¿Tú me podrías dar algún criterio por qué? ¿Y por qué la energía renovable no van a continuar? Claro, ¿por qué no lo van a continuar los proyectos? Yo creo que justamente el riesgo de mercado fue el gatillante. Quizás los tiempos no están para invertir en Ya, innovación pero, en este tiempo. vamos a lo concreto, vamos a lo duro. Sí. Yo me jugaría por eso, que no están los tiempos para invertir en Ya, pero ¿por innovación. qué? ¿Pero por qué? Pues vamos al número duro. No, desconozco más detalles de eso. Yo les voy a compartir pantalla y aquí está la respuesta, digamos, que es importante. Ustedes son ingenieros del mundo, digamos, son ingenieros de clase mundial. Entonces, cuando yo empecé a pensar en el producto, ¿cierto?, en el proyecto, el gas natural, porque yo competía con la energía renovable, competía con un combustible fósil.
competía con el carbón, competía con el petróleo, competía con el gas natural. Yo evalué mi proyecto, digamos, a lo mejor a $16 el millón de BTU. Y hoy día está a 2. Por lo tanto, aquí, comparando, ¿cierto?, haciendo la evaluación económica diferencial, era negocio producir con sol o con viento. Pero aquí, de ninguna manera es negocio. Esa es la realidad, eso es lo que yo te esperaba que fuera el dato duro. Estoy absolutamente de acuerdo en términos conceptuales, es verdad, pero nosotros somos más que eso, somos esto, la verdad dura. ¿Te fijas? Tú me dices que 16 a 2, no, pero a lo mejor el 2015, hace 5 años atrás, ¿cierto?, lo evaluaron por aquí, o el año 18, lo evaluaron por aquí, a $5, hoy día está a 2. Entonces ya el proyecto, ¿cierto?, deja de ser rentable. Ya. De cosas son lo que uno llama riesgo de mercado. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya. Entonces, seguimos, ¿cierto? Y yo les había mostrado esto. ¿Qué creen ustedes que es esto? Constanza, ¿qué crees tú que es esto? No sé si se va a agrandar, ¿eh? Pero ¿se agrandó o no? Sí, algo. Ya. ¿Qué crees tú que es? No estoy segura, estaba viendo que entra CO2 y aire y sale sin Sí, gas. pero el diagrama, ¿qué crees tú que es? Ah, un PFD. Ya. Esto es para que ustedes se den cuenta de lo que ustedes tienen, ¿ya? Y que esto es lo que tendrían que haber hecho. Constanza, esto es lo que tú tendrías que haber hecho como tu grupo. Este simulador que está aquí se llama HiSys. Ah, Este ya. simulador de HiSys es el que ustedes conocen. Y si no conocen, bueno, después cuando estemos en la parte presencial yo les puedo hacer clases de esto, etc. Entonces, si miran acá dice Electrolysis Heat Recuperator. Lo tiene incluido. ¿Es usted en su intercambio, en su proceso, no? No. Ah, ya. No, si yo quería hablar de eso nomás. Para que de alguna manera entendamos, ¿cierto?, que el diagrama ese que vieron ustedes, que es una cosa aproximada, digamos, tenemos que profundizarlo y de alguna manera nos tenemos que meter. Bueno, esto es un proyecto que estamos haciendo en Valparaíso que se llama Transición Energética y digamos, los datos referenciales están en el aula para que lo vean. Entonces, ahora vamos a entrar al tema de los criterios de diseño. Entonces, los temas de criterios de diseño conversan, ¿cierto? Son una respuesta, ¿sí?, de mitigación al tema que estamos viendo acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos en el diseño del proceso? Nosotros le contestamos a esos riesgos, ¿cómo? ¿Cierto? Formulando criterios de diseño, ¿cierto?, que minimicen lo que está siendo plantado. Así que a eso vamos. ¿Ya? Entonces, aquí. Lo primero que tienen que hacer es segmentar el proceso en secciones basado en el riesgo. ¿Ya? Aquí, para la gente de la fruta, ¿cierto?, tienen lo que ustedes dijeron que iban a congelar, ahí lo tienen. ¿Sí? Y acá tienen IQF, ¿cierto?, mirado el proceso, cómo se vería el equipo de lo de arriba. Entonces, cuando estamos mirando, ¿cierto?, este proceso, estamos pensando en el suministro del refrigerante, el suministro de aire frío, etc. Son cosas que tenemos que mirar y tenemos que pensar cómo vamos a segmentar este proceso. Entonces, me voy a adelantar acá porque les quiero mostrar. Ahí está. Vamos a checar la PPT. ¿Sí? Entonces seguimos en el tema de la fruta, ¿sí? Y ustedes pueden ver un proceso, ¿sí?, que hay congelamiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Oye, ¿cómo vamos a suministrar la energía térmica y mecánica? ¿Cierto? ¿Qué pasa con lo que se llaman los servicios? ¿Ya? Agua, vapor, los gases, los aditivos que se le van a agregar, ¿cierto?, a estos vegetales que estamos. Entonces, esta mirada de segmentar las cosas es algo que uno debiera decir, oye, a lo mejor nosotros debiéramos mirar
esto, ¿cierto?, que está aquí como un segmento. Esto que está acá, otro segmento. Esto que está acá, otro segmento. Entonces a cada segmento le tenemos que ir dando, ¿cierto?, un objetivo, etc. Bien. Nos vamos con los conceptos para el diseño de procesos. Entonces dice, esto está tomado, digamos, de un paper, de un informe que yo hice para Teniente y para el POTE, y lo tienen en el aula, y dice concepto del diseño de proceso. Entonces dice, la filosofía del proceso se basa en los siguientes conceptos para el diseño del proceso. En este caso se trataba de riles, entonces cero descarga líquida. Entonces si yo voy y miro, por ejemplo, los procesos que tenemos, y miro el tratamiento de los gases de cola, ¿qué tendría que decir ahí? ¿Cierto? Cumplir con la normativa vigente en un 80% menos. O sea que si el límite son 50 partes por millón, yo voy a diseñar para que cumplamos, ¿cierto?, con 400 partes por millón. O sea, voy a tener un margen de 100 partes por millón, o de 200, o la que quieran ustedes. Esos son criterios. Ahora, si yo, ¿cierto?, estoy pensando en otro criterio, y me voy a ir, ¿cierto?, al caso del hidrógeno. Yo en el caso del hidrógeno voy a decir, oye, que el suministro de energía, ¿cierto?, sea del mínimo costo. Porque si yo estoy pensando en suministrar energía desde el sol, bueno, ¿qué pasa cuando no hay sol? Ah, entonces tengo que pensar cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces tengo que poner como criterio de diseño suministro de energía eléctrica al mínimo costo. Y si avanzo al tema de la fruta, yo podría decir, ¿cierto?, en el caso de la fruta, ¿sí?, minimizar el tamaño de la planta, o sea, minimizar la inversión. Y así vamos formulando distintos criterios, ¿sí?, para esto. Entonces, cuando uno quiere segmentar la planta, esto está tomado desde Paipote, donde yo fui el ingeniero del diseño de la planta de tratamiento efluente. La dividimos en tres partes: la zona de recepción de materias primas y preparación de la lechada de cal, la zona de la reacción entre el RIL y la lechada de cal, y la zona de clarificación y filtración. Entonces, esas tres zonas las tomamos nosotros, ¿sí?, y las dividimos en tres zonas y le definimos un objetivo. Objetivo de la primera zona de reacción: captura el arsénico con una eficiencia del 97%. Para eso fijamos dos parámetros. Parámetro que el pH fuera menor que 2 en los reactores 1 y 2 para producir yeso limpio, o sulfato de calcio sin arsénico. Y el parámetro 2, pH de 8 a 9 en los reactores 4 en adelante, para asegurar, ¿cierto?, que tenemos un pH 11 en el reactor 6 para la neutralización total. Si nosotros miramos ahora la lechada de cal, ¿cierto?, apagado de cal viva con una distribución de partículas finas, temperatura del apagado en el orden de los 85 grados Celsius, partículas con un promedio de 10 micrones o menos, y agua con baja concentración de sulfato. Entonces, si ustedes ven, yo segmenté la planta, y aparte de segmentar la planta, definí objetivo, y aparte de definir el objetivo, le definí los parámetros a cada uno de los equipos que yo tengo. Y esa es una tarea que ustedes tienen que hacer para la semana que viene. ¿Sí? Entonces... ¿Lo podría repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Lo podría repetir, por favor? Ya. ¿De qué planta eres tú? Hidrógeno. Hidrógeno. Perdón, no te escuché. Hidrógeno. Ya. Entonces tomemos el hidrógeno, que yo digo, voy a segmentar la planta de hidrógeno. Entonces, la primera zona para mí va a ser el suministro de agua pura. La segunda zona para mí va a ser el suministro de energía eléctrica. La tercera zona para mí va a ser el electrolizador. La cuarta zona para mí va a ser, ¿cierto?, la purificación de los gases. La quinta zona va a ser la producción, ¿cierto?, al formato definitivo del hidrógeno. Entonces, en cada zona yo voy a definir un objetivo. Como te dije yo que la primera zona era el agua, el objetivo va a ser especificar, ¿cierto?, un agua pura. ¿Tú me podrías dar un parámetro para especificar agua pura? ¿Aló? Nivel de impurezas, sal, minerales. No, si ya no estamos en el periodismo, perdóname que lo diga así, yo estoy hablando de una cuestión dura. Una Conductividad. La conductividad eléctrica, muy bien, la conductividad eléctrica del agua tiene que ser baja. No recuerdo en este momento el número, pero es una manera de medir, ¿cierto?, pureza del agua. ¿Ya? ¿Te quedó claro, no? ¿Sí? Sí, gracias. Estamos claros, listo. Entonces ahora, aquí está
¿cierto? Tienen que ver en el YouTube Follow the Frog para que veamos el tema. Voy a ver si nos podemos conectar, si no lo corto inmediatamente, digamos, para que tengamos la reunión con los jefes de proyecto. ¿Sí? Profe, una duda. Si bien en los tres casos que estamos del paralelo, un solo grupo está relacionado con la energía, los otros dos tenemos que también ver cómo se va a abastecer de energía nuestra planta. Sí, pues jefe, pues. Ya. Sí. El curso, yo les dije, el curso del espejo, entonces uno mete la mano, ¿cierto?, a la cartera de la compañera y saca el espejo y se mira, y dice, esa es la respuesta que tengo que dar yo, pues si la energía para ti es crítica, Ya. lo tendremos que considerar, pero por ejemplo, si yo estoy pensando en los gases de cola, bueno, más en una fundición, ¿cierto?, que tiene del orden de 100 megawatts instalados y no voy a estar consumiendo mucha energía, no me hago problema. Ya. Ya, pero si yo soy de la planta de vegetales, bueno, sé que esta planta es una planta que yo voy a instalar y sé que la demanda, ¿cierto?, de energía está proporcional al requerimiento de la refrigeración. Entonces, para mí el suministro de energía es clave porque yo voy a tener que hacer un contrato, ¿cierto?, que dependiendo del valor de la potencia me puedo cambiar de contrato, o sea, puedo cambiar de tarifa. Entonces, es súper importante en ese caso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe, Sí, muy claro. profesor. Gracias. Entonces voy a tratar de ver si podemos ver esto, aunque sea un pedacito. Ahora voy a empezar a compartir pantalla para que todos tengan, todos vean lo que voy a hacer. ¿Dónde quedó? Entonces, estoy en YouTube, ¿sí? En YouTube voy y pongo acá Follow the Frog. Y me presenta el video. Y aquí parte el video. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work. And you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that... Entonces, todos siguieron el video. Ese es el video que ustedes van a ver, lo van a revisar, van a reflexionar respecto de esto, respecto de lo que han hecho, y nos tienen que contestar. Así que ahora les pediría a todos que se retiraran, por favor, excepto los jefes de proyecto, para que podamos conversar con ellos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Acuérdense de la clase que tal hoy día a las 5. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí estamos los tres. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Sí, mientras Fernando les va a contar algunas cosas, yo les voy a compartir la pantalla, así que por favor, Fernando, ¿les cuentas tú? Ya. Me gustaría verlo, sí, porfa. Porque estamos un poquito, si nos podemos ver las caras que sea. Al tiro. Ya. Ya, estoy. Ya. Bien, a ver. La idea de esta reunión es poder generar alguna comunicación más directa dentro de su equipo de trabajo, ¿ya? Porque a nuestro criterio, ahora la tarea se empieza a poner un poco más compleja, ¿ya? Entonces requiere de una dedicación permanente, ¿cierto?, para ir avanzando en lo que queremos terminar, ¿ya? Entonces, porque yo, por ejemplo, les puedo decir, ¿sabe qué? Hay que pasar de cajita a dibujo ingenieril. Entonces, pero eso tiene su trabajo,
si queremos pasar de cajita a diseño del equipo, si tenemos que calcular el balance de energía, si tenemos que calcular el balance de masa. ¿Ya? Entonces, es un equipo de trabajo de 6 personas o 5, depende del grupo, ¿cierto? En el cual ustedes hicieron una planificación, ¿cierto? Y como jefe de grupo deberían ir controlando el avance, ¿ya? Y ir previniendo si vamos en el buen camino para cumplir con los entregables, ¿ya? Entonces, con el tiempo uno aprende a ver si se nota el trabajo o no, ¿ya? Entonces, en la carta GAN, ¿cuál fue la recomendación? Usaran las horas de clase, ¿cierto? Las que aparecieron en el programa. ¿Cuántas eran? 3 horas a la semana, ¿cierto? Por persona. Entonces son 3 por 6, 18. 18 horas, ¿ya? Entonces, hagamos un caso hipotético, ¿ya? Que ustedes estuvieran trabajando solos, ¿ya? Miren la diferencia entre lo que entregaron la semana pasada y lo que entregaron ahora, y si eso vale 3 días de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la invitación, porque tenemos que lograr cumplir la tarea. ¿Ya? Otra cosa que uno también aprende con el tiempo, y ustedes lo van a aprender, ¿cierto? Y qué bueno que fueron elegidos jefe de grupo, ya es una buena señal. Porque uno también aprende cuando está tratando de hacer el mínimo. Eso se nota, ¿ya? Y a veces la sanción social es más pesada que una nota. Porque ustedes se conocen, ¿cierto? Entonces ustedes forman equipos de trabajo, y ustedes cuando empiezan a hacer eso, empiezan a seleccionar, a elegir, junto con él, junto con el otro, sin ni una nota, ¿ya? Entonces, ese es el por qué vamos a hacer estas reuniones, ¿cierto? Vamos a juntarnos, ojalá todas las semanas, ¿cierto? Pero ustedes, con su equipo de trabajo, debiesen juntarse todas las semanas, ¿ya? Revisar la carta GAN. ¿Ya? Hoy día ustedes tienen más información que la semana pasada, ¿ya? Entonces saben si la carta GAN, por eso es un proceso de autoevaluación. Tienen que entregarlo en una fecha determinada y se va a revisar al final. Ustedes van a ver un gap. Yo me puse esta tarea, ¿cierto? Y no la cumplí, o aquí me faltó, en vez de hacerla allá, la hice acá. Entonces, ese ejercicio también viene dado porque ustedes ya están entrando en cursos que se acercan a la profesión. Empezamos a alejarnos de lo académico, de la ciencia, ¿cierto? Y nos vamos acercando a aplicar esa ciencia. Entonces, este es un ramo que como dice el profe, él usa palabras más bonitas, dice que es un modelo recursivo, ¿cierto? Yo lo digo que es al revés de lo que nos decían, que nos plantearon un problema, ¿cierto? Donde teníamos que buscar una solución, y la solución converge a un número. Acá no, acá tenemos limitaciones, tenemos restricciones, ¿cierto? Como decía, el riesgo, la normativa, pertenecer a una comunidad, ¿cierto? Hoy día nosotros, ustedes deberían tener alguna conciencia de qué significa poner una planta productiva en un lugar para poder ser un buen vecino, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos que nuestra planta, ayer veía yo, hablábamos con un grupo de trabajo sobre estas zonas de sacrificio, ¿ya? Porque hoy día son zonas de sacrificio. ¿Sí? En algún momento atrás fueron buenas ideas, y hoy día no son tan buenas ideas, ¿ya? Entonces, esa es la invitación, ¿ya? Y de a poquito, no tiene mucho sentido que uno les vaya diciendo las cosas, y ¿sabe qué? Tienen que hacer esto. Ustedes solitos se han dado cuenta de que aparece una cosita, después aparece otra, y ustedes mismos a veces lo tienen, como hablábamos en la entrega al inicio, ¿se acuerdan? Que hablábamos de este objetivo de proceso y los parámetros de operación. Un grupo que lo mostró, que no aparece estructurado de esa forma, pero lo tienen conceptualizado, ¿ya? Entonces,
vamos haciendo una convergencia de ideas que uno va teniendo hacia los entregables, ¿ya? Entonces, la idea es que se junten con el grupo, ¿ya? Y empiecen a plantear las exigencias correspondientes para cumplir adecuadamente con la tarea, ¿ya? Lo que viene, cuando tengan que calcular el reactor, ¿cierto? Si les toca, van a tener que calcular el tiempo de residencia, el número de etapas, ¿cierto? Ahora el profe empezó a hablar de estrategias de producción. Si es una caldera, dos calderas, es un reactor, dos reactores, ¿cierto? Los que están en el diseño de la absorción, ¿cierto? Es una, dos, ¿cierto? Ustedes ya hicieron un avance, estudiaron platos, empaque, y ya empezaron. Pero ahora, ¿me alcanza para cumplir con la producción? Yo vi el balance de masa que me pasaron, ¿ya? Y ahí, ahí lo que falta hay que multiplicarlo por 5. Ah, ya. ¿Cierto? ¿Cachai? Y lo otro que el punto de operación, ustedes tienen una base de cálculo. ¿Ya? Entonces ya no estamos con base de cálculo. ¿Ya? Ustedes tienen que llegar con, ahí le pusimos en la entrega, tienen que llegar con un tamaño de planta definido. ¿Ya? Y ese tamaño de planta, el profe ahí les mostró las concentraciones, ¿ya? La variabilidad inmensa. Entonces, ¿para qué diseñamos? ¿Para el promedio? ¿Para el máximo? ¿Para el mínimo? Ese es un criterio. Y ustedes lo tienen que definir. ¿Ya? O por último, consultarlo. Sí. ¿Cachai? Entonces, ponen el supuesto, sabe que el mandante, por decir, se llama, tiene que definirnos ante esta variabilidad hasta dónde vamos a llegar con el diseño. ¿Ya? Entonces, acotarlo. Claro, esa es como la forma de ir trabajando. ¿Ya? Pero a nuestro juicio tienen que empezar a notarse que el equipo de trabajo son 6 personas, ¿cierto? Porque la mejor versión del equipo es la mejor versión de los integrantes del equipo. Entonces tenemos que avanzar parejito, los 6, ¿ya? Y ustedes ya han tenido experiencias anteriores. No es fácil trabajar en un equipo tan grande. ¿Ya? Ustedes tienen clarito a quién le pueden exigir, a quién no, ¿cierto? Yo también fui estudiante. También tenía que hacer informes en grupo, ¿cierto? También pasé raya haciendo el informe solo a última hora. ¿Ya? Entonces, antes que pase eso, empecemos a buscar la fórmula, la forma de ir controlando. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros proponemos? Controlar la tarea. Porque controlar a la persona es más complicado. Porque tú dices, no hiciste esto, no hiciste lo otro, ¿cierto? Puede generar algún problema. Pero si ustedes van controlando la tarea, se despersonalizan, ¿cierto? Y empezamos a hablar de equipo de trabajo. ¿Cuál es el rendimiento del equipo? Y solito va emergiendo la voluntad y la forma de hacer mejor las cosas. ¿Ya? Se nota que ustedes tienen ganas. Yo vi un cambio muy grande entre la semana pasada y esta. Se notó. Algo pasó. Gracias, profe. Así que, pero fue para todo, ¿no? Entonces, ahí hay capacidades, ustedes las tienen, ¿ya? Entonces, yo de verdad me enamoré de la carrera en el camino. Yo cuando elegí ingeniería química, no tenía claro, yo quería ser profe física. Ese era como me dio el puntaje, entré a la Santa María. ¿Ya? Así fue, así es. Pero después con el camino, cuando fui entendiendo que podía hacer cosas que podían cambiar el donde yo trabajaba, ¿cierto? Por lo menos, que podía hacer un aporte para la sociedad, y me empecé a encantar con esta carrera, y es muy linda. Entonces, este es un curso que les puede dar muchas herramientas para hacer un buen ejercicio de la carrera. A lo mejor, no, y después cuando ustedes estén más viejitos, yo tengo el doble de su edad, ¿cierto? Se van a acordar de las fórmulas como anécdotas. Porque lo que les sirve es hacer ingeniería. ¿Ya? A eso elegimos, ser ingeniero. Entonces la ciencia es una base, ¿cierto? Tiene que estar siempre, pero tenemos que aplicarla.
Y para aplicarla, por ejemplo, no me acuerdo quién mencionó ya, yo voy a usar como criterio 2 centímetros por segundo la correa del túnel de enfriamiento. Excelente. ¿De dónde sacaron ese dato? ¿Cierto? Eso es ingeniería. Sí, pues Mejor- eso ¿Cachai? Entonces, esas son cosas que uno tiene que ir guardando, porque eso te hace que funcionen las cosas. Entonces, como nada de hacer una planta bonita, encachada, ¿cierto? Si no es un buen vecino, como dijimos, si no cumple con la medida medioambiental, si no es eficiente en energía, si no es bajo costo, ¿ya? Y si no abordamos la variable. Entonces, es un poco englobando lo que queríamos conversar con ustedes, ¿cierto? Y les vamos a pasar un instrumento, ¿ya? Que es un acta. Entonces, todos los viernes, la recomendación es que todos los viernes se junten con el equipo de trabajo y tomen nota del avance. ¿Ya? Que eso ustedes tienen la carta acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen alguna duda de que la carta GAN no los va a llevar a cumplir el objetivo, tienen que hacer levantar la manito rapidito, ¿ya? Y nos juntamos con el profe Pato, conmigo, con la Irene, con quien fuera. ¿Sabes qué, profe? Aquí vamos lento. Aquí nos faltan conocimientos, nos faltan recursos. ¿Cachai? Y vamos cortando el queque, por lo que me preguntaba adelante, profe, no tengo la licencia del vicio. Ya, hagámoslo en Excel. Entonces ahí vamos. Yeah. Por ejemplo, vieron el Heisy, no sé si lo pueden usar en la casa si no están en la U, no tienen la licencia. ¿Cachai? Entonces ya, busquemos una alternativa. ¿Ya? Hoy día también me pidieron por interno los datos de la planta en la cual trabajo. ¿Te acuerdas que el profe mostró una variabilidad del SO2? Sí. Me lo pidió. Entonces, se nos vamos a pasar. ¿Cachai? Ya. Profe, y en cuanto a esas instancias que usted dijo de empezar como a levantar la mano cuando no estemos remando para la misma decisión, ¿la agendamos con Irene? ¿Cómo van a hacer? Irene siempre. La única ventanilla es Irene. Oye, una de las cosas, Sebastián, que es clave, que lo dijo Fernando, y es como súper importante, ustedes como jefe, uno no controla a las personas, controla las tareas. Sí. ¿Ya? Esta es la clave. Yo no le pregunto, oye, Nicole, ¿por qué no hiciste esta pega? No, es decir, mira, aquí el balance de material en este reactor no está completo, ¿por qué? Entonces, ese es como un tema. Pero yo te quería mostrar algo, digamos, tú eres el encargado, no, Constanza, tú eres el hidrógeno, ¿no? Ya. Mira, te voy a compartir pantalla brevemente porque este es un documento que debiera estar en el aula, si no está, digamos, me lo dicen. Este es un informe que aportó Fernando, que habla del hidrógeno, y ahí aparecen una serie de datos de los hidrolizadores, ¿sí? Y aparece mucha información respecto, digamos, de los costes, funciones, etcétera, de los hidrolizadores. ¿Ya? Ese es un tema que se los quería mostrar. Y la otra que quiero compartirle con ¿quién es la persona encargada de la fruta? ¿Quién ve el tema de fruta? ¿Yo? ¿Tú? Ya, esto puede que yo me haya equivocado, digamos, y esté, pero aquí hay, lo están viendo, dice frutas arriba, ¿sí? Sí. Hay una serie de artículos, digamos, ¿sí? Una serie de artículos de cómo diseñar equipos que están dentro del tema de fruta, ¿sí? Ok. Yo tengo entendido que se lo envié a Irene, y si no se lo he enviado, Irene me va a tirar la oreja y me va a decir que no se lo mandé, y se lo mando, digamos, pero ahí está, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. Ahora les voy a mostrar el acta, acá, y lo que es... Profe, ¿y para la planta de ácido no tenía algún material? Estos reactores me dijeron que sabían mucho. No, mira, les voy a pasar material para eso, pero me interesa conversar con ustedes porque todavía no tengo claridad de si saben o no diseñar equipos empacados. De eso... Ya. Bueno, en base al documento que usted nos envió a través de un libro que era como un apellido medio alemán, Roman y Bicho. Roman y Helga. Sí, ese lo estuvimos revisando y ahí daban como algunas ventajas de por qué se ocupaba el empacado versus el lecho fluidizado y todo, pero nos vendría muy bien una clase de diseño, en verdad. Bueno, pero si ustedes no me la piden, yo no se la puedo dar, ¿sí? Ya, ¿sí? Irene se llama, ¿cierto? El nombre del juego se llama Irene, ¿sí? Ya, sí, genial.
Esto que está aquí es el acta, ustedes la están viendo. Este documento está en el aula, y la idea es que ustedes pongan el escudo, ¿cierto?, el logo de la universidad y el logo de su empresa, y aquí está cómo se hace. Este es un documento oficial, digamos, ¿sí? Un proyecto que yo le hice a Anglo American. Y aquí me voy a ir hacia el final, que es lo relevante. Acá, ahí. Acuerdo de compromiso. Y este es el control de la, ¿cierto? Este es el control de los puntos pendientes. Entonces ustedes ponen puntos pendientes, que esta persona, qué sé yo, ¿por qué lo hace y quién es el responsable? Ustedes ven aquí, soy yo el único responsable de esta cuestión. ¿Ya? Y aquí está los acuerdos de compromiso. ¿Cuáles son los acuerdos de compromiso que se hacen? Y una vez que se tiene la reunión, ¿cierto? Se dice, oye, lo pendiente está aquí. ¿Sí? Es la que nosotros les vamos a pedir de la semana que viene en adelante. ¿Ya? Esta es práctica de la profesión, ¿sí? De verdad. ¿Ok? Y este es un documento legal porque uno lo firma y después si hay algún conflicto, uno recurre a lo que está escrito en el acta. Lo que no está escrito en el acta no existe. ¿Ya? Ya. Entonces, y viene hoy día me dijiste a las 5, ¿sí? Sí, a las 5. Ya, a las 5 va a tener clase de fruta, ¿sí? Profe, una duda antes de que... Entonces, esto no vendría a reemplazar la carta Gantt, sino que es complementaria. No, la carta Gantt es un instrumento que te ordena cómo va a ser la actividad. Este es un instrumento que abre y cierra las reuniones de trabajo. Ya. ¿Ya? En esta acta se refleja, ¿cierto?, lo que el mandante, el cliente, te dice que tienes que hacer y lo que tú te comprometiste a hacer. ¿Está bien? Y ahí el cliente te puede pedir, ¿cierto?, el mandante te puede decir, mira, yo quiero que haga este análisis adicional. Entonces tú anotas, ¿cierto? Se solicita hacer esto y se reconoce que es extra trabajo, o sea, te tienen que pagar adicionalmente por hacer esa pega. ¿Estamos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo tengo 3 dudas, digamos. Yo tengo una duda respecto a lo que es la norma 10628 de la ISO. ¿Es una especie de formato de diseño para diseño de bloques, de flujo y de cañería? Porque eso fue lo que entendí buscando en internet, pero no sé cómo lo oficial. Sí, sí. Es eso. Claro, Sí, nosotros sí. los ingenieros trabajamos bajo normas. Todo lo que hacemos tiene que cumplir con una norma. Ya. Y si usted ve los cuerpos legales, las leyes dicen de acuerdo a las normas. Y eso es el estándar, es lo que hay que hacer. Ya. Y la otra pregunta es que en la parte del cronograma dice BM 0,000. ¿Qué es el BM? Balance de masa. Ah, ¿y los ceros? Que tiene que cumplir con 4 ceros. Lo que entra menos lo que sale es 0,00. Ah, ya, perfecto, ya, ok. Entonces, si tienen una reacción, ojo, por ejemplo, errores comunes. Si tienen una reacción, el peso molecular que usan en la entrada tiene que ser el mismo en la salida. Ya. Empiezan a hacer diferencias, ¿cierto? Sí. Si usan factores de separación, que el factor de separación esté vinculado con la corriente, con las 2 o 3 corrientes de salida, para que se vayan restando automáticamente. Entonces, eso se revisa por etapa y por el balance global. Y ahí la idea es súper, bueno, porque nosotros lo pedimos, pero es súper exigente en eso. ¿Ya? Y es importante que lo sepan, ¿eh? No existe otra carrera que tenga tanta responsabilidad en el balance de masa. Sí. De hecho, yo podría aventurarme que no hay ninguna carrera que lo hace. Somos nosotros los que tenemos. En ese punto, profe Fernando, no sé si le llegó mi documento Excel. Sí lo vi. Sí. Sí, bueno, eso son los comentarios que te decía, porque primero ya no usar una base de cálculo, sino que tener el dato real, ¿Ya? ¿cierto? Que por cada etapa de proceso, porque ahí ustedes diseñan un equipo nomás, entonces tienen que agrandar el diagrama de proceso, ¿cierto? Ya están claritos que tienen que ampliar su diseño en una planta de tratamiento de gases de cola, ¿ya? Cambien el chip. ¿Ya? Sobre las concentraciones, ahí también, tener súper claro cuáles son las concentraciones que tienen que buscar, ¿cierto? Yo estoy pegado ahí con los 150, te lo voy a sí, contar. Porque puede haber
puede haber alguna actualización. Sí. ¿Ya? Si la encuentro te la voy a mandar. ¿Ya? Bueno, habían dos documentos. El primero era para plantas que ya estaban funcionando y el otro era para plantas que produjeran ácido sulfúrico, pero Bueno, no, cuéntame. pero no Ah, oficialmente como su... pero no. siempre hay que usar la norma más nueva. Claro. ¿Ya? Ujú. Me parece que llegó como Bajó. modificación y está publicada en el diario oficial. Pero la tengo en la cabeza y te lo voy a mandar. ¿Ya? Ya, genial, sí. Ya, porque ahí llegamos a 150. Sí, Te pues, cambia sí. el tiro la eficiencia. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, cuando tengan la clase con el profe Pato, van a ir clarito si una planta, dos plantas, no Ya. sé, ver si le alcanzan los criterios de diseño del equipo. ¿Ya? El piping, ¿cierto? Los ventiladores, los volúmenes. Ya. Por ejemplo, si tienen distintas temperaturas, ¿a qué temperatura es la reacción? ¿Cierto? ¿Y dónde poner el ventilador? Le pregunté al tiro. Si hay un calentamiento de un gas, ¿dónde conviene ponerlo? ¿En la parte fría o en la parte caliente? En la parte fría. ¿Por? ¿Qué le pasa con la temperatura? A los gases con la temperatura. ¿Mm? Cambian la solubilidad de los gases, o sea, la densidad. Algo más simple. Ujú. ¿Cierto? Sí, cambian la densidad. El volumen. Ujú. Entonces, ¿dónde te conviene por qué te conviene poner el ventilador en la parte fría? Porque es menos volumen. Ujú. Es la misma masa, pero menos volumen. Ujú. ¿Ya? Acuérdate que estas cositas mueven volumen. Ujú. Se normaliza a normal metros cúbicos, ¿ya? Pero en la realidad mueven volumen. ¿Ya? Sí. Para cerrar, tienen que ver las tareas que les dimos, ¿sí? Y voy a compartir pantalla. Estamos... Antes que se vayan, les tengo que dar las notas. Ah, ya, genial. Revisar la carta Gantt, seccionar el diagrama de flujo de proceso, fijar objetivo por secciones, certificar parámetros, 2 ingenieros, balance de materiales y diagrama de flujo de matriz con matriz de corriente, un ingeniero, comentario, aprendizaje del video, ¿sí? Ujú. Ya, pero... ¿Ese PPT está en el aula? ¿Cómo? ¿Ese PPT está en el aula? Debiera estar en el aula, si no, Ya. va a estar en el aula. Ya. La otra cosa que les quiero comentar, porque hicieron la pregunta, digamos, es esto. ¿Están viendo dice informe o no? Sí. Ya. Esto lo hice yo y para Codelco, entonces empezaron a preguntar. Entonces este informe es un criterio de diseño de proceso y tiene un montón de números. ¿Se fija que tiene un montón de números? Ujú. Nosotros les vamos a enseñar cuando ya avancemos bastante más en los informes qué es lo que significan esos números, ¿ya? Ya. Y se sigue viendo, ¿no? Sí. Entonces, aquí está el número del Sí. proyecto, el título del informe, el documento, ahí están las claves, quién lo hace, digamos que era Pidos Ingeniero, para quien yo trabajaba, y ahí estoy yo, ¿sí? Ujú. Y si avanzamos, este documento está en el aula, están los criterios de diseño. Este es un documento que les va a servir cuando empiecen los contratos como ingeniero, digan, oye, ¿cómo vamos a diseñar esta planta? Y ahí tienen los criterios de diseño, ¿sí? Wow. Con todos los datos, y ahí está. Esto tiene 93 páginas, este documento, y ahí tienen los criterios de diseño. Ya, pues, dele las notas nomás a don Fernando, porque... Ya. A ver, esta es de la entrega de la semana pasada, ¿ya? Entonces, los congelados tuvieron 71, el hidrógeno tiene un 59, pero es con descuento porque entregaron tarde la presentación. Y el ácido sulfúrico tiene un 57, ¿ya? Así que con esa nota es la primera nota que tuvieron, y donde tenemos un problema súper serio es en la carta. Hay un grupo que todavía entrega, seguimos descontando, y hay otros que tienen un 40% de descuento. Entonces, la idea
en ningún caso es ponerlo una mala nota. Entonces, yo les voy a proponer que ideen o entreguen algo para compensar ese descuento. Profe, pero aquí no, la carta acá no tenía nota. ¿Tiene nota? Pues? La nota se la van a poner ustedes al final del proceso, ¿cierto? Porque entregan la carta al inicio, ¿cierto? Y al final del curso ustedes se autoevalúan, ¿cierto? Pero la entrega, no la entregaron el día que tenían que entregar. Entonces fueron descontando. Yo por más que les tiraba salvavidas, oye, vean la pauta, vean la programación, parece que no fue suficiente. Pero son las reglas del juego, normalmente hay que cumplirlas, ¿ya? Pero está la oferta para que puedan revertir esa situación. ¿Ya? Depende de ustedes, si quieren asumir la nota, también es válido. ¿Y podría decir la situación en la que estamos ahora con la cartera? Ya, Irene, hay unos que están en menos 40 y hay otros que están en menos 60, ¿sí? Sí, los digo abiertamente. ¿No les molesta los nombres? Por grupo. Dale. El grupo de ácido y de congelados entregó las cartas completas. El grupo de hidrógeno, solo un alumno la entregó. El resto aún no. Es ese grupo el que tiene el 65% de descuento. Y si no le envían pronto, va a seguir aumentando. Congelados y ácido tienen un 40% de descuento. Así que ya no suma, ¿no? Ya lo entregamos, ya no se sigue descontando. No, ya no. Ya pararon el contador. Sí. Ya. Hasta ese momento dejó de sumar. Porque de hecho les envié un mail y le enviaron al tiro. Pero lo que pasa que si tuviéramos, estas cosas normalmente están en los contratos, y en los contratos te empiezan a poner multas en plata, ¿ya? Y de repente la multa en plata ya es mucho más grande, digamos, que lo que te están pagando por el proyecto, digamos. O esto genera, ¿cierto? Abre un punto en el contrato que dice que se cita una reunión para ver si se clausura el contrato, digamos. Entonces, la cosa es muy, muy grave. Ahora estamos aprendiendo, digamos, y por eso que les dijo Fernando lo que les dijo. Pero conceptualmente esto tiene esa implicancia, ¿ya? Y una de las cosas que uno tiene que aprender es que en la profesión no hay promedio. Y eso es una cuestión relevante, ¿sí? Y con respecto a los documentos que el profe me envían, están todos en aula. Y si van a la parte inferior de nuestra aula, hay carpetas en específico con los proyectos que tienen más información específica de cada proyecto. Así que deberían echarle un ojito ahí, porque intento subir en cuanto me lo envían todo para que ustedes tengan acceso. ¿Sí? Sí, gracias. También está el link en aula de las clases grabadas. Para ¿cómo se llama? Para cerrar esto, una reflexión que es súper importante. Primero, este es un curso que está contra la cultura que tenían ustedes. La cultura de ustedes les daban algunos datos y les pedían que calcularan algo. Y con eso se terminaba y les ponían una nota. Y nosotros lo estamos llevando, ¿cierto? Somos más que profesores, somos coaching de que ustedes logren hacer algo. Y bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo? Entonces ustedes, tal como dice Irene, ustedes en el aula pueden ver los informes que sus compañeros han hecho. Eso es lo que queremos. Entonces ustedes me dicen, no, eso es imposible, porque no importa, pero hagamos el esfuerzo para llegar ahí, ¿sí? Esos informes tampoco tienen un 100, pero demuestran lo que se está haciendo. Entonces este es un camino que estamos recorriendo y que tenemos que ordenarlo para recorrer. Es por eso esta reunión, o sea, ustedes son responsables de ayudar a ordenar este tema, ¿sí? Sí, del ácido lo vimos el semestre pasado y lo estamos viendo en Valparaíso. Y el informe del 2019 está en el aula también. Sí, estuvimos revisando algunos informes. Sí, mientras más información tienen, más lejos van a llegar. Entonces, una de las cosas clave es que cuando ustedes tengan dudas y necesiten apoyo, se tienen que comunicar con Irene, ¿ya? Y necesitan que nos apoyemos, ¿sí? Sí, yo creo que vamos a necesitar una clase extra. Ya. Vale. Ya, chao, profesor.
Chao, Que chao. tengan un muy buen día y una mejor semana. Igualmente.